Palabras de vida. Una presentación de Ministerios Fuente de Vida. Un programa diseñado para su edificación espiritual, con enseñanzas, mensajes y comentarios. Y ahora con ustedes, el pastor Saulo Villatoro. Dios le bendiga en esta oportunidad. Una vez más le agradecemos el que nos permita entrar a la intimidad de su hogar para traerle palabras de vida. Una presentación de Ministerios Fuente de Vida de San Francisco. Es un privilegio el que podamos compartir con usted la gloriosa y eterna palabra de Dios. Y en esta oportunidad le quisiera invitar a que juntos meditemos sobre ciertos individuos en la Biblia que tenían mucha autoridad. El tema de esta oportunidad es hombres con autoridad en el cielo. Pero primero definamos lo que la palabra autoridad significa. De acuerdo al diccionario de la lengua castellana, es la potestad de dirigir u ordenar, inherente o delegada, por mérito o nacimiento. Autoridad es una persona revestida de algún poder. En la Biblia encontramos que al Señor Jesucristo se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, lo cual significa que Él tiene toda autoridad, ya que en muchos contextos bíblicos, nombre significa autoridad. Y de ahí que ese nombre, sobre todo nombre, no es más que autoridad sobre cualquier otra autoridad. Nadie tiene más poder en el universo que la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que el Señor tuvo un encuentro con Pilato. Y Jesús le dijo a Pilato en Juan 19:11, ningún poder, ninguna autoridad tendrías, Pilato, si esa no la hubieses recibido de mi Padre Celestial. De ahí que podemos entender las palabras del apóstol Pablo cuando dice que toda autoridad proviene de Dios. En el capítulo 13 de Romanos, versículo 1 dice, sométase toda autoridad, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, toda autoridad que haya, por Dios han sido establecidas. Este versículo nos habla de que no importa quién sea el presidente, el gobernador, el alcalde, el líder político, social, cívico de algún lugar, si tiene autoridad, la ha recibido de Dios, y todos los que tienen autoridad no la tendrían al menos que Dios se las hubiese dado. Por lo tanto, la Biblia nos enseña, especialmente a nosotros los cristianos y a todos aquellos que quieren ser felices obedeciendo sus preceptos, que nos sometamos a toda autoridad. No es saludable para un cristiano el estar oponiéndose a la autoridad, el estar blasfemando en contra de la autoridad. No es correcto que un cristiano o alguien que se profesa como tal se rebele contra la autoridad y sea irrespetuoso a la autoridad. De hecho, a la luz de la palabra entendemos que quien se opone a la autoridad, le repito, ya sea el alcalde, el gobernador o el presidente de algún país, en realidad se está oponiendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso a tal autoridad. Cuando se escribió la carta a los romanos, cuando Pablo le está ordenando a los cristianos a someterse a las autoridades, el gobierno no era nada benéfico para las masas. De hecho, el gobernador sumo del Imperio Romano en aquel entonces era César Augusto, o específicamente Nerón, como le conocemos en la historia. Nerón era un déspota, era un tirano, era un brutal gobernador, era un hombre que no tenía ni escrúpulos ni misericordia. Pero a él es el que el apóstol Pablo nos está ordenando, o les ordenaba a la gente de su tiempo que se sometieran. Imagínense si entonces era posible someterse a la autoridad establecida en aquel momento en el Imperio Romano. Debe ser mucho más factible, mucho más posible el que ahora nos sometamos a las autoridades que están establecidas. Aquellos que siempre andan culpando al gobierno por alguna calamidad, ya sea económica, política o social,
en realidad son unos rebeldes, no solamente ante las autoridades, sino precisamente ante Dios. Sométase, dice el apóstol Pablo, toda persona a las autoridades superiores. Toda persona, es una orden, sométase. Ahora, que si a usted le gusta el gobierno o no le gusta, eso es otro asunto. Que si usted cree que el gobierno es justo o no, eso es otro asunto. El asunto nuestro, como cristianos, como gente temerosa de Dios, es someternos a ellos. Cuando usted se somete a la autoridad, cuando usted obedece a la autoridad, usted se evitará problemas. Si usted no quiere tener contratiempos, entonces obedezca a las autoridades. De hecho, debemos entender que, especialmente en este país en el que vivimos, las autoridades están ahí para guardar el orden y para proteger a la ciudadanía. Están ahí en contra de los delincuentes y en contra de los que quebrantan las leyes. Toda autoridad proviene de parte de Dios. Y si eso se aplica a la vida secular, a la vida civil, a la vida social, con mayor razón se debe aplicar también a la vida eclesiástica. Hay en la iglesia autoridades, hay ministerios, a los cuales también el apóstol Pablo indica que se debe tener en alta estima. Obedeced a vuestros pastores, dice el apóstol Pablo, porque ellos velan por vuestras almas. Y dice la Biblia que los miembros de las congregaciones deben no solamente obedecer a los pastores, deben someterse a ellos, deben amarlos y deben respetarlos. Dijo el poeta, honra y respeta a cada uno según su rango y déjalo que se avergüence si no lo merece. Si la persona a la que usted se está sometiendo por obedecer a Dios no lo merece, usted hágalo de todas maneras y deje que él se avergüence por no merecerlo. Cuando usted obedece esto, cuando yo obedezco esto, entonces estaré en paz con Dios, porque bienaventurados aquellos que guardan sus mandamientos y que guardan su palabra para no pecar contra Él. Esos son verdaderamente dichosos. En la Biblia encontramos no solamente los preceptos, los mandamientos de cómo obedecer a las autoridades, sino que encontramos en la Biblia también gente que recibió autoridad de parte de Dios. Y en una forma específica, porque hemos dicho que todos la reciben de parte de Dios. Pero algunos han destacado, han sobresalido, porque han tenido mucha autoridad. Han sido respetados, han sido temidos. Pero en esta oportunidad yo quisiera que compartiéramos acerca de dos individuos en la Biblia. Dos individuos con suma autoridad. No solamente tenían autoridad en esta tierra, sino que hasta podríamos decir que tenían autoridad allá arriba, en el cielo, que tenían allá cierta influencia por lo que habían recibido de Dios. El primero de estos personajes es Elías. Santiago en su capítulo 5 dice que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. O sea, tenía las mismas flaquezas que usted y yo, porque era humano. No era un superhombre, no era sobrehumano, era un ser humano común y corriente, sujeto a las mismas pasiones que usted y yo. Pero dice la Biblia que era un hombre que oraba fervientemente, un hombre que tenía autoridad, aún sobre los elementos naturales, que podía desafiar aquellas leyes que son naturales, leyes que son inquebrantables. Nadie se atrevería a quebrantar una ley natural so pena de sufrir las consecuencias y en forma muy severa. Pero a este hombre revestido de Dios, podía quebrantar leyes naturales. Podía ordenar al alma de una persona, de un niño en este caso, que ya se había separado del cuerpo. O sea, ya había muerto. No solamente clínicamente, había muerto en todas las circunstancias, totalmente muerto. La Biblia claramente dice que el alma del niño ya se había separado de su cuerpo. Eso es muerte física. La separación del alma y el cuerpo es muerte física. Y ya había ocurrido la separación y Elías ordena que el alma regrese al cuerpo. Y dice la palabra que esa alma le obedeció a Elías. Y el alma regresó y entró al niño. El niño estornudó 7 veces y volvió a la vida.
Pero algo que nos llama poderosamente la atención acerca de este personaje, Elías, es que dice la Biblia que en una ocasión dijo: yo no quiero que llueva y no lloverá, sino hasta que yo lo diga. Y dice la Biblia que no llovió por 42 meses. 3 años y medio no cayó una sola gota de agua en toda Samaria, en todo Israel. Y luego dice la Biblia que volvió a decir: ahora yo quiero que llueva. Y no había llovido por todo ese tiempo. 42 meses de sequía es un tiempo muy prolongado. De hecho, con un año que haya sequía, las cosas son afectadas severamente. Un año de sequía puede afectar la cosecha total, no solamente de ese año, sino del año que viene. Pero cuando estamos hablando de 3 años y medio de completa sequía, estamos hablando de una calamidad tremenda, solamente porque un hombre dijo: no quiero que llueva, y no va a llover. Un hombre con autoridad, le digo, en el cielo. Y luego dijo: ahora quiero que llueva, y entonces empezó a llover a cántaros. Llovió copiosamente. Llovió porque Elías dijo que lloviera. Llovió porque sencillamente aquel hombre tenía autoridad en sus palabras. Lo que él decía, se hacía. Lo que Elías proclamaba, se cumplía. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía todo el respaldo de parte de Dios. Se le llamaba en la Biblia a estos hombres videntes. Se les llamaba profetas. Se les llamaba hombres de Dios, varones de Dios. Eran los representantes de Dios en la tierra. Eran los que hablaban en nombre de Dios. Eran la boca de Dios. Lo que ellos decían era como si Dios lo dijera. Lo que ellos proclamaban era como si Dios lo proclamase. Lo que ellos pedían era una realidad, y lo que ellos negaban no se cumplía. Y dice la palabra que este hombre era un hombre tan común como usted y yo, como ya se lo dije. Su nombre significa: Jehová es mi Dios. Y en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 1, versículo 8, dice que era un hombre de una apariencia muy sencilla, que vivía en una forma muy limitada. De hecho, la Biblia dice que vestía de pelo de camello. No vestía lujosos trajes, no se vestía elegantemente. Su traje era de pelo de camello, que diríamos que es una de las pieles más simples que hay, que es una de las pieles más baratas que hay. Era la más común en aquel entonces y muy poco apetecible para hacer abrigos de pelo de camello. Ese era el vestido del profeta Elías. En una ocasión, Elías también se enfrentó a 700 profetas. Los desafió, ordenó que cayera fuego del cielo. El fuego vino, consumió el agua que él había regado alrededor del altar y consumió el holocausto. Debido a aquella demostración de poder, él tuvo también la autoridad de ordenar que se degollaran a todos aquellos falsos profetas de la religión del baalismo. Con suma autoridad, él los venció y los degolló a todos. El segundo personaje que quisiera que meditáramos en esta oportunidad es el profeta Daniel. Porque si el profeta Elías tenía autoridad en el cielo, Daniel tenía aún más autoridad en el cielo. Daniel es un muchacho que es llevado cautivo a Babilonia en la transmigración, cuando Israel cayó cautivo en manos de Nabucodonosor. Y fue uno de estos muchachos escogidos para servir en el palacio del rey. Era un hombre muy ocupado, era un estadista, era un político. Era un hombre que, sin embargo, a pesar de sus ocupaciones, dice la Biblia que oraba 3 veces al día, oraba constantemente. Es un hombre que, a la luz del testimonio del mismo Dios, es uno de los 3 hombres que han alcanzado una perfección que ningún otro ser humano ha alcanzado. Y que de hecho dice la Biblia que cuando Dios quisiese hacer juicio, si encontrara